y solicitar un tiempo em, para poder conectarse en otro horario al computador del laboratorio. Solamente recordar, antes de iniciar la clase, que hay un formato específico para el reporte de TAP, ¿ya? Ese formato, ¿cierto?, establece que en la esquina superior derecha va una fecha, va el proyecto, en este caso sería proyecto TAP, ya va el nombre del proyecto, va los integrantes y después, ¿cierto?, va el docente, ¿ya? El caso de ayudante en este caso no aplicaría. Y luego la estructura se subdivide de esta forma, en títulos, ya en subtítulos, que tienen que tener esa numeración, en subsubtítulos o en apartados, o bien, ¿cierto?, en viñetas, ¿ya? Ustedes eligen cuál ocupar y cuál no. Pero esa es la estructura que se va a utilizar. Si eligen una, tienen que ocupar esa estructura, ¿ya? Tiene que estar numerado, ¿cierto?, de esa forma. Tiene que tener ese tipo de texto, en este caso Arial, en negrita, la primera letra en mayúscula y todo lo demás en minúscula, ¿ya? Las tablas también con encabezado en negrita, el nombre en negrita y en la parte inferior la fuente. Si es elaboración propia o si bien la sacaron de algún documento técnico, tiene que estar indicada acá la cita bibliográfica con corchetes cuadrados. Profe, me parece que le pregunté la otra vez, pero eh, ¿cuándo era que ocupamos los pliegos técnicos? Porque usted envió dos tipos de pliegos técnicos, ¿cierto? ¿Cuándo aplica uno o el otro? Sí. Por ejemplo, en el proyecto nuestro, el proyecto uno de acá, em, para verificar algunas condiciones de operación, por ejemplo, caída de voltajes en cables, tienen que ocupar el RIC 3, que se refiere a alimentadores. ¿Ok? El RIC 3 es básicamente el que deben ocupar ustedes, ya sea en el apartado A o en el B. En el caso del apartado C, que arranque de motores, tienen que ocupar la norma IEEE 3002.7, me parece que. ¿Ya? De hecho, veámoslo al tiro. Recuerden que acá en anexo están todas las normas que pudieran utilizar. De hecho, hay más normas de las que van a utilizar. ¿Ya? Para partida de motores ocupan esta norma que está, que es la 3002.7. ¿Ok? Entonces esa norma establece qué voltaje se acepta durante la partida del motor en la barra a la cual se conecta el motor. Y en las otras barras del sistema. Esa norma fija los valores aceptables. Entonces, para la segunda parte del trabajo, tienen que ocupar esa norma, la 3002.7. Y después, para el cálculo de cortocircuito, tienen que ocupar la norma IEC, ¿ya? Y en particular, el anexo técnico de la norma técnica, donde se hace referencia a la norma IEC. O sea, este documento que está acá. Acá está el anexo técnico. Llega entonces se establece que el cálculo de cortocircuito en Chile se efectúa mediante el estándar IEC 60909, ¿ya? Y eso implica entonces que se deben calcular las cuatro corrientes de cortocircuito, trifásica, monofásica y las dos bifásicas, y por cada una de esas corrientes se tienen que especificar todas las componentes que establece el estándar, que son todas estas, ¿ya? O sea, de la corriente de falla, ustedes deben saber cuánto es la componente simétrica inicial.
el valor máximo instantáneo, la simétrica de interrupción, la componente de C, la corriente asimétrica de interrupción, la corriente de régimen permanente y el equivalente térmico. ¿Ya? Eso exige la norma que tiene que estar definido. Para cada uno Profe, de los cuatro... Sí, dígame. sí, lo que pasa es que nosotros en CEP lo que hemos alcanzado a abarcar son solamente las corrientes simétricas y la de interrupción. Sí. Sí, Lo acá... demás Sí, no lo hemos visto, quizá la componente de C quizás lo hemos visto por el factor K nomás que lo calculamos para, más que nada, claro, pero no para calcular el total de la corriente de cortocircuito, sino que eh, no la componente, sino que el total de la corriente de cortocircuito, mejor dicho. claro. Sí, en el reporte solamente ustedes deben dar cuenta de esta corriente, ¿no? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Recuerden que este es un ramo introductorio, ¿cierto? De TAP. Después, ¿cierto? Esto lo siguen ustedes perfeccionando en el electivo, si es que deciden tomarlo. De ahí se va a dar un foco más importante a estas corrientes y al dimensionamiento de protecciones y después al ajuste de esas protecciones. Para Pero efecto del curso, el sí. TAP da esa corriente, profe, ¿no? No, ETAP solamente da esta corriente, esa, esa y la que está acá. Y ¿Y cómo las lo vamos a otras componentes se derivan de las que usted ya conoce. Ya. Por ejemplo, la corriente equivalente térmico se calcula de esta forma. Se calcula como raíz de t por la componente simétrica inicial. Ese es un dato. Ese ETAP lo arroja. ¿Y qué asumo como raíz de t? Un segundo. Así que, en rigor, la componente equivalente térmica es igual a la componente simétrica inicial. ¿Ya? Ya, profe, me quedó claro. Entonces, estas son las normas. Para la primera parte del trabajo, el RIC 3, que se refiere a alimentadores y demanda de una instalación. Para la primera parte, que se refiere al flujo de potencia. Para la segunda parte de partida de motores, la norma IEEE 3002.7, que acá la coloqué como norma de partida de motores. Y para la tercera parte, la norma IS de cortocircuito, la 60909. ¿Alguna duda antes de comenzar? ¿Alguna duda del proyecto de la parte de flujo de potencia o arranque de motores? Profe, voy a explicar nuevamente cuando pone el gráfico para ir colocando todos los valores, cuando uno grafica. El plot se llama, ¿cierto? El plot, sí. Recording in progress. El plot de partida de motores, ¿o no? Tengo entendido que todo hay que hacerlo en plot, ¿cierto? Todo se tiene Ah, que... lo que se señala acá. Sí, Por, por ejemplo, eso que está aquí. sí ocupar, claro, dice ocupar el mismo plot. Claro que, por ejemplo, usted acá yo le pido que obtenga los gráficos, o sea, obtenga los valores de tensión en todas las barras para las tres condiciones. Y luego esas tres condiciones las coloque en un mismo gráfico. Si no, le queda mucho gráfico y ocupa mucho espacio. Y el reporte tiene una limitación de hoja. ¿Ya? Entonces yo me refiero a que en ese caso tenga un gráfico de columnas en las cuales tenga usted las tres condiciones. O sea, va a tener datos de voltaje para perturbación 1, para perturbación 2 y para perturbación 3. Y todos esos datos usted los grafique en un mismo gráfico, valga la redundancia, de columnas en Excel. Ya, es que tenía la duda porque la última clase cuando vimos lo de los motores, me parece que ETAP generaba como un gráfico, ¿cierto? Generaba Sí, pero gráfico, ese ¿no? es, ese es un gráfico para la partida dinámica del motor. Ya, ¿Ya? Lo que está acá, ¿cierto? Es simulación estática, flujo de potencia. Por tanto, solamente tengo un valor, ¿ya? Que caracteriza la operación del sistema. Acá también en la partida estática, pero en la partida dinámica, ¿ya? En la parte 3 yo acá le pido que usted muestre un gráfico en función del tiempo
del proceso de partida del motor. O sea, yo quiero ver, por ejemplo, cómo evoluciona en el tiempo la velocidad de la máquina, o el torque en la máquina, o la corriente de partida, o el voltaje en el punto de conexión, tomando en cuenta ciertas características. Por ejemplo, la inercia, una inercia cierto específica para el motor, para la caja de acoplamiento y para la carga, que se indica acá. Y también tomando en cuenta de que el motor acciona una carga que es del tipo ventilador, fan. Entonces ahí usted tiene una característica de inercia del conjunto o del accionamiento, de la carga, ¿ya? Y si usted le asocia una partida, ¿cierto? Un tipo de partida al motor, que yo por ejemplo acá le pido que sea partida directa, em, y con autotrafo, yo quiero ver la evolución del proceso de partida en el tiempo. Si parte o no parte, a qué tiempo, por ejemplo, la corriente es más alta, a qué tiempo la corriente se estabiliza, en qué tiempo se alcanza la condición de velocidad nominal, ese tipo de gráfico. Un gráfico dinámico. Por eso que acá tengo la partida estática del motor y después tengo la partida dinámica del motor. En la partida estática veo una foto nomás del estado de la máquina. Veo una foto antes de que parta, cuándo está partiendo y después de que partió. Y en la partida dinámica yo veo el proceso completo. O sea, veo la película completa desde que parte o antes de que parta, cuando parte y después de que parte. Y alcanza la condición de régimen. Por eso que acá tengo un gráfico, que el programa, ¿cierto?, lo permite visualizar. Y por eso que acá tengo un dato solamente. Tengo un dato específico para un momento particular de la operación de la partida de motor. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se hace la partida dinámica o la estática? ¿O alguna duda con flujo de potencia? Que si tienen duda en algún apartado, ¿cierto? No es conveniente que siga avanzando para que puedan consolidar su conocimiento en lo que ya hemos visto. ¿Alguna duda de eso? Profe, yo no recuerdo cómo extraer los datos en el primer caso, cuando colocábamos todos los valores que usted pedía y poder después exportar los datos a un Excel. Porque me acuerdo que lo exportaba, se puede exportar a Excel. No, no lo Ah, recuerdo sí, bien cómo se hace. en el flujo de potencia. Sí, por favor. Ya. Por ejemplo, acá en el flujo. Entonces acá estoy en el módulo flujo de potencia. Ya. Por tanto, acá, ¿cierto? A la derecha se me habilitan las opciones para efectuar una simulación y eventualmente visualizar datos. Entonces acá voy a correr el flujo. Ya, ahí tengo los valores de simulación. Y después ustedes se van acá al botón que tiene como tres hojitas, que se llama analizador de flujo de potencia. Lo pinchan ahí. Después acá deben seleccionar qué variable quieren ver. Por ejemplo, quiero ver el voltaje en barras. Me voy entonces a esta opción. ¿Ya? Y ahí están entonces los voltajes en los nodos del sistema. Recuerden que lo que está marginal se establece de esa forma porque excede un rango del 5%. Si la tensión es menor que un 5%, se muestra en rojo que implica marginal. Si está en un rango de un 2 a un 5%, pero crítico, no marginal, crítico. Si sobrepasa el 5% es crítico. Si está en el rango del 2 al 5%, se asume que es marginal y se muestra en color rosado. Entonces estos datos, usted se va acá al botón que está en la parte inferior, exportar, lo guarda con un nombre, ¿ya? Oh, se cayó el etapa. Ah, no, ahí está. Y ahí se genera el Excel. Entonces usted se va, ¿cierto?, a las columnas, a las hojas. La primera solamente información genérica y en la segunda están los datos correspondientes. ¿Mm?
Entonces acá está el voltaje en barras, ya acá tienen los flujos de potencia en los cables y los transformadores, y acá tiene también características de las cargas. Por ejemplo, acá tengo que el motor inducción 2 está con un 10% de sobrecarga. ¿Qué me interesa a mí, por ejemplo, que como comentario que expliquen por qué ese motor tiene 10% de sobrecarga? ¿Cómo se explica eso? Si yo al motor le dije consume 100% y está consumiendo ahora 110, ¿cómo se explica eso? Entonces eso me interesa que puedan explicar en el trabajo. No basta que ustedes muestren un gráfico e indiquen, ah, ya, el voltaje de la barra 4 es 0,95%. El voltaje de la barra 10 es 0,8%. No basta con eso. Tienen que explicar por qué. Y ahí es donde ustedes tienen que aterrizar los conocimientos de C acá en el curso de software. ¿Alguna otra duda? Recuerden que la próxima semana no hay clase, es feriado. Mañana va a ser trabajo autónomo. Entonces, a cada grupo, mañana hay clase en Zoom también. Voy a armar sesiones, ¿cierto? Y a cada sesión voy a enviar a un grupo para que trabaje en su proyecto. Y yo me voy dando vuelta por cada sala particular respondiendo consultas. ¿Dudas? Si no hay dudas, pasamos a cortocircuito, que en rigor no es muy largo. En este nivel, lo relevante, ¿cierto? En este curso es que ustedes sepan cómo se efectúa un cortocircuito en etapa. Eso es lo fundamental. ¿Qué normas puedo aplicar? ¿Ya? Y cómo el ETAP me efectúa un reporte del cortocircuito en el sistema. Este trabajo no le hemos puesto fecha. Se me olvidó establecer la fecha. Hay que tomar en cuenta de que las actas se tienen que emitir el 30 de julio, ¿ya? Y por tanto, el trabajo se tiene que entregar un par de semanas antes para poder revisarlo. Así que la fecha de entrega sería el 15 de julio. O sea, tienen un mes a partir de ahora para el trabajo de etapa. Ya la fecha de entrega es el 15 de julio hasta la medianoche. Les recomiendo que vayan avanzando. El trabajo no es corto. Ya implica harto análisis, implica harta simulación. Y que vayan tomando en cuenta el formato de reporte. Cualquier cambio que ustedes hagan respecto del formato de reporte, por ejemplo, si alguien no coloca eso, tiene un descuento. Si alguien no coloca una numeración en la tabla, también tiene un descuento. Si este párrafo no está justificado, si está así, por ejemplo, tiene un descuento igual. ¿Ya? Si esta figura se excede de los márgenes del documento, por ejemplo, así, el margen del texto llega hasta acá y la figura se excedió, también tiene un descuento. Si colocan ecuaciones que no están numeradas, descuento igual. ¿Ya? Así que acá el curso es bastante estricto en lo que respecta a redacción del reporte. Orden y estructura. Así que es importante que vayan avanzando, me vayan preguntando. Yo no tengo ningún problema de revisar la redacción.
redacción en tercera persona, no en primera persona. Bueno, si no hay duda, entonces vamos a avanzar a la parte de cortocircuito, ya que es bastante corta. Entonces, en el trabajo se pide que ustedes fijen algunas condiciones, que son las que están acá. Tensión de suministro a en la barra 1, 100%. La demanda de todas las cargas es 100%. El despacho del generador es 6,5 megawatts y el voltaje en la barra se fija en 100%. Los taps están en posición neutral. Los breakers están cerrados y tengo acopladores abiertos. ¿Ya? Entonces acá se pide que se efectúe un cálculo de falla trifásica, monofásica, bifásica entre líneas y bifásica entre líneas a tierra para todas las barras del CEP, en base a la norma IS. Y acá les pido que en el reporte den cuenta de tres componentes de la corriente. Den cuenta del valor o de la corriente simétrica inicial, de la corriente máxima de interrupción y de la corriente máxima instantánea. ¿Ok? ¿A qué se refiere el factor K que comentaba usted, Gerardo? ¿Por qué hay un factor K? ¿Para qué se calcula ese factor K? Bueno, de lo que hemos visto en la teoría de SEP, se calculaba como un factor que se multiplica a la corriente simétrica para poder calcular la corriente máxima de cortocircuito. No sé si será. Exactamente, porque acá, ¿cierto? La corriente de falla tiene dos componentes. Una componente en alterna, que es lo que típicamente uno llama la componente simétrica inicial, o la componente simétrica. Y tengo una componente en continuo, ya que es una exponencial decreciente. Entonces, en rigor, lo que yo calculo cuando hago un análisis cierto a mano es este valor. Pero si yo quiero calcular el valor máximo de la corriente que debe soportar, por ejemplo, un breaker, debo calcular esta corriente que está acá. Y en general, ¿cierto? Para pasar de este valor al que está acá hay un factor, ya que es un factor de simetría, ya que depende de la norma. Puede ser es 2, algo, 2,7 en algunas normas, en otras cambia un poco, ¿ya? Entonces acá yo les pido que ustedes indiquen en una tabla estas tres componentes, solamente esas tres. No les pido que calculen todas las corrientes que pide la norma IS, solamente esas tres. Entonces, para efectuar un cortocircuito, ustedes se van al módulo que está acá en el rayo, ¿ya? Entonces, lo primero acá, si ustedes se van al botón del maletín del caso estudio, lo más relevante en esta primera ventana es indicar qué barra es la que va a estar sometida a una falla. ¿Cuál de todas? O pueden ser todas también. Supongamos, por ejemplo, que va a quedar sometida a falla la barra 9. Entonces acá la marco, ¿ya? Y después aprieto el botón que dice falla y se mueve entonces el recuadro que está en falla. ¿Ok? En general, cuando efectúa un cortocircuito, se asumen ciertas cosas. Por ejemplo, el tap se asume en posición neutral o en cualquier posición. ¿Cómo dejo el tap para efectos de cálculo de cortocircuito? ¿Neutral o en la posición más 5, por ejemplo? Es que debería ser la posición donde la distancia fuera menor, ¿o no? No, acá para efectos de cálculo de falla, el tap se asume en posición neutral. Ya. Porque una de las consideraciones que establece el cálculo de cortocircuito es que todas las ramas en derivación se desprecian. ¿Ya? Probablemente ustedes han visto el tap o el modelo de tap, ¿o no? El tap se modela de una forma en particular. El tap del trafo me refiero. Creo que lo tengo por acá. A ver. Si me dan un segundo, lo busco por acá. El modelo del tap de un trafo es similar a un circuito biequivalente. O sea, tengo una rama serie y también tengo dos ramas en derivación. ¿Ya? Y esas dos ramas en derivación son las que dan cuenta del tap o en la posición del tap. Estoy buscando una diapo a ver si encuentro algo.
Ya acá en Villar. Entonces, el modelo clásico de un transformador, ¿cierto? Establece que lo puedo modelar para efectos de SEP o en el contexto de SEP sencillamente como una reactancia, que correspondería a la reactancia del cortocircuito, ¿ya? Ahora bien, si el trafo tiene un tap, el modelo se transforma en lo que está acá, ¿ya? Entonces, añadir un tap al transformador implica entonces que circuitalmente tengo una rama en derivación en la parte derecha, por ejemplo la que está acá, y otra en la que está a la izquierda, ¿ok? Entonces, ese es el modelo general del transformador. Acá está, ¿ya? Entonces, el YSC significa entonces que es el inverso de la reactancia de cortocircuito y va partido por T. Y el T significa la posición del tap, donde 1 corresponde a la posición neutral. Si el voltaje se reduce, ese factor de 1 se reduce, por ejemplo, un 10%, este sería 0,9. O sea, por ejemplo, si quiero dar cuenta de que el tap redujo el voltaje en un 10%, entonces el tap sería 0,9. Si quiero dar cuenta de que el tap aumenta un voltaje un 10%, entonces el T vale 1,1. ¿Ya? O sea, en la posición neutral, el T vale 1. Si ustedes reemplazan el T acá igual a 1, esta rama se elimina y esta rama se elimina y sencillamente acá me queda el modelo clásico, que está aquí. O sea, asumir tap en posición neutral implica que tengo esta representación del transformador. Cuando el tap no es neutral, tengo una representación mediante un circuito biequivalente, de esta forma. ¿Ya? Entonces el cálculo de falla establece que todas las ramas en derivación se eliminan, que es equivalente a establecer que el tap está en la posición neutral. ¿Qué otra rama en derivación tengo? Por ejemplo, banco de condensadores. Ya, eso tampoco no se toman en cuenta en el cálculo de falla, se desprecian, no aportan a la falla. Entonces, esto se especifica acá. Si ustedes colocan, por ejemplo, uso del tap nominal, ya, ningún problema. Si colocan, por ejemplo, uso del tap, cuando hagan el cortocircuito, el ETAP les va a dar un mensaje que establece el tap debe estar en la posición neutral, ¿ya? Entonces acá la podemos dejar aquí por defecto. Por ejemplo, una duda, ¿y las cargas agrupadas también van a entrar dentro de la puerta de la falla o no? Sí, porque la carga agrupada tiene una proporción que en motores. Por Ah, ya, ejemplo, acá en nameplate dijimos, por ejemplo, que el 85% eran motores. Entonces, si aportan a la falla. No así las cargas estáticas, por ejemplo, las que están acá. Estas son cargas que modelan, por ejemplo, iluminación, calefacción, ¿ya? Y por tanto esas fallas no, perdón, esas cargas no aportan a la falla. Lo que ya. aporta a la falla son los motores o los generadores, ¿ya? O la red externa en este caso. También aporta a la falla. Entonces, en esa primera ventana, lo principal es indicar qué barra va a ser la que va a estar sometida a un cortocircuito. Por ejemplo, acá la barra 9. Eso es lo fundamental. En la segunda pestaña, lo fundamental es elegir bajo qué norma voy a efectuar el cortocircuito. Y acá tengo tres opciones. Tengo la norma IS, que es norma europea. Tengo la ANSI, que es norma norteamericana. O tengo la norma GOST, ya que es una norma que antes se ocupaba para la Unión Soviética. Y que todavía siguen ocupando algunos países como Rusia, ya Uzbekistán y países que formaron parte de la Unión Soviética. ¿Ya? Nosotros ocupamos o IS o ANSI. Y en particular, la norma técnica indica que sea IS. ¿Ya? La diferencia a grandes rasgos entre la IS y la ANSI es que la norma ANSI considera un voltaje prefalla de 1. ¿Ya? Entonces ustedes, ¿cierto? Han hecho un cálculo de falla. Básicamente lo que ustedes están haciendo ahí es un cociente entre el voltaje y la impedancia en el punto de falla, ¿cierto? Ese voltaje prefalla se asume 1 en la norma ANSI y en la norma IS se asume en 1,05 o bien 1,1. Si el nivel de la instalación es menor que 1 kilovolt, el factor es 1,05, el voltaje prefalla. Si el valor nominal de la instalación es mayor que 1 kilovolt,
se asume un voltaje prefalla de 1.1, ¿ya? Además, otra diferencia es que la norma ANSI separa el cálculo de corriente. Entonces usted puede calcular un valor de corriente que es subtransitoria, que es el valor de corriente que se genera a medio ciclo, ¿ya? O sea, por ejemplo, en una red de 50 Hz a los 25 milisegundos, a medio ciclo. Luego está la componente de corriente transitoria, que es el valor que fluctúa entre 1,5 y 4 ciclos, me parece. Y luego está el valor de corriente de estado permanente, que es el valor de corriente cuando han pasado 30 ciclos después de ocurrir la perturbación. ¿Ya? Esa es la otra diferencia, digamos, en términos generales. Entonces acá primero veamos la norma ANSI. ¿Ya? Entonces acá selecciono la norma, dejo todo lo demás por defecto, voy acá al botón de OK, y fíjense que en la parte derecha se habilita la opción para efectuar un cálculo de corriente máxima, medio ciclo, o corriente subtransitoria, o un cálculo de corriente transitoria, ya entre 1,5 a 4 ciclos, o bien la corriente mínima, ¿cierto? Que es el valor de corriente después de 30 ciclos. Entonces hay que tomar en cuenta acá que el valor de corriente no es fijo, ya, sino que hay un valor máximo y que después, ¿cierto?, es decreciente hasta un valor estacionario. Ya después podemos graficar una curva de corriente para que podamos ver esos periodos. Entonces esto es tan sencillo como me voy a la barra que falló. Por ejemplo, quiero calcular la corriente transitoria, o subtransitoria, mejor dicho. Y acá pincho el rayo que sale con máximo. Ya, acá guardo el archivo de salida con un valor, puede ser el que está por defecto, así que le pongo OK. Se hace el cálculo y acá el programa entonces me indica el valor de corriente en el punto de interés, que en este caso corresponde a la barra 9. O sea, en la barra 9 tengo una corriente de 14,4 y fracción kiloamperes, con un ángulo de menos 87,42 grados. ¿Ok? Entonces esa corriente de falla en este punto ya se alimenta de los aportes del trafo 6, que está agua abajo, y del trafo 5, que está agua arriba. Del trafo 6, los aportes vienen principalmente de los motores, del motor de inducción 2, del 3, del motor sincrónico 2 y nada más. Fíjense que en este caso el banco de condensadores no aporta la falla. Y la carga estática tampoco aporta la falla. ¿Ya? Entonces el aporte de estos tres motores corresponde a un valor de 3,6 kA. ¿Ya? ¿Y por qué después cuando paso de la barra 10 a la barra 9 la corriente baja, ¿cierto? De 3,6 kilos a 0,6 kilos? Yo tengo ese cambio en la corriente ahí. Porque la corriente ahí se va a tierra, ¿o no? ¿No? Tengo un Pero, transformador. ¿Qué hace el trafo ahí? se pone al cambio a la corriente, ¿no? ¿Cómo? El tramo está limitando la corriente, ¿o no? No, no está limitando el trafo. No. Pero recuerden que el trafo tiene una razón de transformación. ¿Ya? Ah, ya. Entonces el cambio en la corriente se debe a la razón de transformación del transformador. Recuerden que en el trafo, por ejemplo, yo aumento el voltaje para bajar la corriente. ¿Ok? Entonces este es un trafo que va desde 4,16 a 690 volts. Bueno, 4,16 kilos a 690 volts. Entonces esta diferencia que tengo entre el lado de baja y el de alta es por la razón de transformación del trafo. Lo mismo pasa acá en el trafo 5, ¿ya? Entonces el aporte, digamos, al punto de falla viene desde el lado de alta tensión, principalmente por la red externa, y también viene por el lado de media tensión,
principalmente por el generador sincrónico. Entonces, si ustedes, cierto, acá hacen una suma algebraica, en rigor no calza con el valor que tengo acá. ¿Ya? Entonces, este valor se debe, cierto, a la razón de transformación del transformador. ¿Ya? Ahora, yo hice un cálculo de corriente, pero ¿qué corriente es la que estoy viendo acá? ¿Será trifásica? ¿Será monofásica? ¿O será alguna de las bifásicas? Entonces, para saber eso, ustedes se van al botón de opciones. Bueno, por defecto, como el voltaje es cero, es falla trifásica, exactamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren cambiar ahora de una falla trifásica a una monofásica, se van al botón de opciones, ¿ya? Y en este botón entonces ustedes seleccionan otra opción. Por ejemplo, falla monofásica. LG significa línea a tierra, monofásica. Y quiero que muestre el voltaje, por ejemplo, en porcentaje. Y que me indique unidad de medida. Por ejemplo, le pongo OK. Y acá se muestra entonces la falla, el valor de falla trifásica para la barra 9. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá hay algo bien particular. El aporte del trafo 9 es cero. Perdón, del trafo 6 es cero. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué para falla trifásica el aporte no era cero y acá es cero? ¿Influirá la conexión del trafo en eso? Sí, porque no está en estrella, queda como la delta queda dando vuelta a la falla, ¿no? Puede ser, ¿no? Así es. Entonces, como no tengo conexión a tierra, entonces no tengo aporte a la corriente de falla. ¿Ya? Eso ustedes lo van a ver más adelante, ¿cierto? Cuando vean fallas simétricas. Entonces, en rigor, ¿cierto? Para una falla monofásica tengo red de secuencia positiva, red de secuencia negativa y red de secuencia cero. Y esas tres redes de secuencia van conectadas en serie. ¿Ya? Y en este caso no tengo secuencia cero porque está conectada en delta. O sea, tengo un circuito abierto en ese circuito serie y por tanto no tengo aporte desde esta rama hacia arriba al punto de falla por la conexión del trafo en delta. Si fuese una estrella aterrizado, sí tendría aporte a la corriente de falla. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, simular una corriente en otra parte o una falla en otra parte del sistema, acá, por ejemplo, otra opción que tienen, en vez de ir acá al maletín, ¿ya? Es ir a la falla, perdón, a la barra, por ejemplo, la barra 11, botón derecho y seleccionan la opción que está acá arriba que dice falla, fault. Cada vez que tengo una barra sometida a falla, el etap la muestra con un color medio café o rojo, ¿ya? Todas las barras que están en falla se muestran con un color como rojo oscuro. Y esta otra barra la voy a sacar. Botón derecho, la saco de ahí. Y por ejemplo, ahora voy a calcular una falla transitoria. Pincho el rayo y se genera el cortocircuito. ¿Ok? Profe, tengo una consulta técnica, más que nada con el tema de lo que planteó de que la falla queda, bueno, que la falla queda dando vueltas en la delta. ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende del punto de vista. Porque en rigor ahí me podría complejizar el despeje de la falla de tierra. Pero por otra parte, no tengo aporte a la falla respecto de agua abajo. Entonces yo creo que ahí depende del punto de vista. Otra cosa acá es que el ETAP genera un reporte automático. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, verificar
todas las corrientes al mismo tiempo, porque acá solamente muestro una a la vez. Por ejemplo, ahí está monofásica, ahí tengo bifásica, ¿ya? Em, Acá voy al botón que dice Report Manager, genera un reporte completo. Y acá se despliega un documento que indica información del sistema de forma genérica y también valores de simulación. Entonces ahí tengo el reporte. Ya acá se indica información genérica, ¿ok? Valores nominales de las barras, datos de entrada de cables y líneas, datos de entrada de transformadores, ya elementos de conexión entre componentes del sistema, datos de entrada del generador de la red externa, ya datos de entrada de motores, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es este reporte que está acá. Si por ejemplo acá me indica que para la falla en esa barra tengo el valor de corriente trifásica y el valor de corriente monofásica. Y acá se indica entonces el valor de corriente de cortocircuito y el voltaje respectivo, ¿ya? Entonces el ETAP lo entrega todo al tiro y así es mucho más fácil. Y aquí tengo también un resumen para los cuatro tipos de corriente: trifásica, monofásica y las dos bifásicas. Ya, ahí está la corriente en unidad real, está el ángulo de la corriente y está la magnitud en por unidad. ¿Ok? De todas las corrientes. Eso cuando efectúo una falla en una barra. Yo también, por ejemplo, le puedo indicar al sistema que me calcule las corrientes de falla en todo el sistema. Entonces acá voy al maletín, voy a la opción de todas las barras, la muevo, ¿cierto?, a la izquierda para someter la falla y le pongo OK. Y ahí me quedan todas las barras en color rojo, indicando que se va a efectuar una falla en todas las barras. Profe, Entonces, por ejemplo, pero una falla en todas las barras al mismo tiempo o la analiza por independiente. de forma independiente, exactamente. Es una buena pregunta, porque en general uno puede estar, ¿cierto? Uno puede pensar que se está generando una falla en todas las barras al mismo tiempo. Pero lo que hace TAP es que, por ejemplo, hace una falla en esta barra, solamente en esa barra. Guarda el dato de corriente de cortocircuito, esta barra saca la falla de esta barra y después avanza a la siguiente. Por ejemplo, la barra 2. Y va a estar solamente la 2 en falla. Hace el cálculo, guarda los datos y después avanza a la siguiente. Hace el cálculo, guarda los datos y avanza a la siguiente. O sea, tengo una falla individual. Después lo que hace nomás es que la muestra todo al mismo tiempo. ¿Ya? Pero no es que tenga una falla simultánea en todas las barras, sino que tengo una falla individual, ¿ya? En cada barra de forma individual y después la muestra toda nueva. Entonces, por ejemplo, acá voy a calcular la corriente de falla en todas las barras, la falla subtransitoria. Y ahí tengo todas las corrientes. El tema es que cuando efectúo, por ejemplo, una falla de este tipo, solamente acá puedo ver los aportes a esta corriente de falla de los equipos que están aguas arriba y aguas abajo. Solamente puedo ver eso. Cuando tengo una falla en una única barra, puedo ver los aportes desde todas partes. Puedo saber cuánto es el aporte de este motor a la corriente de falla, por ejemplo. Pero cuando efectúo el cálculo en todas las barras, solamente puedo ver cuál es el aporte, por ejemplo, a la barra 10 del trafo 6 y del cable 5. Solamente eso. O sea, la corriente de falla son 25 kilos, ¿cierto? Agua arriba me están aportando 21 kilos y agua abajo 4 kilos. Solamente puedo inferir esa información. No sé cuánto me aporta, por ejemplo, este motor. No está ese dato. Si ustedes quieren saber cuánto aporta cada componente al sistema, entonces deberían efectuar solamente una falla a la vez. No decirle al etap que la muestre todo al mismo tiempo.
Entonces acá también pueden generar un reporte. Ustedes van a la penúltima hoja. Ahí está todo el resumen. Perdón, me pasé un uno. Acá. Entonces ahí tengo la corriente trifásica, monofásica y la doble bifásica en todas las barras del sistema. Bajo la norma ANSI. Profe, pero por ejemplo, ese valor es el total de los aportes de todo el sistema. La diferencia Sí, es que en la barra muestra solo el de arriba y el de abajo. exactamente, así es. Sí, Ya, pero aquí este valor es el total, todo el el aporte. total. Ya. Sí, el total, sí, exactamente. ¿Ya? Y eso es todo el cálculo de cortocircuito en etapa. Lo importante es saber para qué ocupo estos cálculos después. Para dimensionar equipos de protección, para dimensionar trafos de corriente de potencial, para verificar si un trafo de corriente está saturado o no, por ejemplo. ¿Mm? Y podríamos saber si hay un blackout en el sistema, por ejemplo, cuando falla una barra. Por ejemplo, si estaba viendo que la barra del circuito te vienen de arriba, que un aporte como son 1200 MVA, ¿cierto? Me parece. Sí, Entonces, estaba cachando de que si falla esa barra, lo más probable que el colapse del sistema. sí es probable que sí. Pero ese colapso en rigor TAP no lo muestra. Eso tendría que efectuarse a través de una simulación dinámica. Acá el TAP me Entonces, indica solamente los valores de corriente en las barras. Es una simulación estática. pero al yo calcular la falla de cortocircuito trifásica o la que sea, ¿Sí? si yo analizo más abajo después en cada barra que se fue a cero el voltaje es porque se fue un podría Ah, decir que fue un claro, sí. blackout. Sí, Claro. sí, sí. No lo dice implícitamente, pero uno lo puede deducir de acuerdo a las tensiones de las barras. Exactamente, sí. Así es. Veamos la norma IS ahora. Entonces voy al maletín, estándar IS. Ya acá está el factor, ¿cierto? Del voltaje prefalla, que es 1,05 o 1,1 en por unidad. Entonces acá también ustedes pueden someter a falla una barra o toda la barra del sistema. ¿Ya? La diferencia es que, cuando habilito el estándar IS, acá en la derecha, debo hacer clic en un solo elemento que corresponda al rayo que indica abajito, ¿cierto? Que se está efectuando bajo el estándar 60909. ¿Ya? Entonces ustedes lo pinchan acá. Y al igual que en el caso de IS, ustedes pueden ir, perdón, en el caso de ANSI, ustedes pueden ir cambiando según el tipo de cortocircuito que quieren ver. Por defecto está un trifásico. Por ejemplo, yo puedo ver un monofásico. O puedo ver un bifásico entre líneas. ¿Ya? Si ustedes generan el reporte, se indica prácticamente lo mismo que en el caso del ANSI. O sea, por cada barra se indica el valor de corriente de cortocircuito. Solamente que en este caso se indican algunas componentes. Por ejemplo, para la falla trifásica, por ejemplo, en la barra 1 se indica la corriente simétrica inicial, se indica la corriente máxima instantánea y se indica, ¿cierto?, la corriente de estado permanente. Ya, ahí están las componentes. ¿Se fijan que no están todas? Entonces, por ejemplo, para la barra 7, fíjense que en la barra 7 las corrientes de cortocircuito son todas cero para falla monofásica. Y solamente monofásica. ¿A qué se deberá ¿Eso eso? está abierto, profe? La barra 7, veámoslo acá.
Ahí está la barra 7. Está en delta el trafo que está agua arriba. Está en delta el trafo que está agua abajo. Está abierto el acoplador y esta carga no aporta la falla. Entonces eso Ah, explica por qué no tengo corriente de cortocircuito. ¿Ya? Entonces acá tengo un resumen también total, ¿cierto? Completo de todo el sistema. Entonces lo que yo les pido es básicamente que hagan esto, ya que calculen una falla en todas las barras y den cuenta de las corrientes que yo les pido, que es la simétrica inicial, la corriente máxima instantánea y la estado permanente. Eso, por cada uno de los cortocircuitos. Y eso porque la norma lo exige así. Entonces la norma me dice, usted calcule los 4 tipos de cortocircuitos y para efecto de dimensionamiento de equipo de protección, elija el más alto. Por ejemplo, si me voy a la barra 9, por ejemplo, la barra 9, si quiero especificar una protección en la barra 9, debo basarme en el peor caso. Entonces acá me voy a la corriente I sub P. En el caso trifásico es 41,2. En el caso monofásico es 42,4. En el caso bifásico entre líneas es 35. Y en el caso monofásico, perdón, bifásico entre línea tierra, 41,9. O sea, ¿cuál es el peor caso? Monofásico a tierra. Y con esa corriente de cortocircuito dimensiono el equipo de protección. TC, breaker, etcétera, etcétera. Ya, por eso la norma pide las 4, porque debo ver cuál es el peor caso de esas 4. En general es la trifásica, en general. Pero en este caso digo que es la monofásica. ¿Ya? Seguramente porque tiene menor impedancia, ¿cierto? Asociada que el caso trifásico. La otra gracia de efectuar un cálculo mediante el estándar IEC es que yo puedo, por ejemplo, em, ver la evolución transitoria de una falla. Abajo del rayo sale una opción que dice correr simulación de cortocircuito transitoria a través del estándar 61363. Si ustedes lo pinchan, se efectuó una simulación transitoria. Ahora quiero ver un gráfico asociado a la simulación. Así que me voy acá al último botón o al penúltimo botón que dice Short Circuit Plot. Lo pinchan ahí. Se despliega esta ventana. Y acá puedo elegir entonces qué barras son las que quiero graficar. O en el caso de cortocircuito. Por ejemplo, quiero ver la evolución de la corriente en la barra 12. Entonces pincho la barra 12. Y después acá elijo qué corriente quiero visualizar. Por ejemplo, quiero ver la corriente en la fase A. Lo pincho acá, después voy al botón de plot. Y ahí tengo la evolución de la corriente en el tiempo. Por defecto, solamente me muestra los primeros 100 milisegundos. Cambiemos eso, por ejemplo. Por ejemplo, quiero que muestre durante un segundo. Entonces acá voy al maletín del caso estudio, voy al estándar y acá cambio el tiempo. Por ejemplo, un segundo. Profe, ¿Ok? entonces, por ejemplo, si no supiera qué tipo de falla es, yo con el puro análisis del gráfico podría ver cuál fue si es falla trifásica, monofásica o bifásica con las puras curvas. Si uno lo Sí, supiera. sí, también se puede con las curvas, exactamente. Sí. Ahora, esta versión, ¿cierto?, de correr simulación transitoria, en la versión 16 no funciona. ¿Ya? En la versión 16 de laboratorio no funciona porque hay una limitación de herramientas por ocupar un software que es académico. ¿Ya? Si ustedes ocupan su computador personal, con esta versión de TAP, ningún problema. Pero con la que está en laboratorio no se puede. Entonces acá generé otro gráfico y voy a ver nuevamente la barra 12.
la fase A, ¿ya? O nos actualizó el tiempo. A ver, un segundo. O capaz que no se pueda tanto tiempo. A ver, voy a colocar 0,5 segundos. Ahora sí. Parece que no había apretado el botón de simulación transitoria. Ahí está. Entonces ahí tengo, ¿cierto? La evolución de la corriente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si quiero graficar o quiero ver la componente de C, por ejemplo, en la fase A, ahí está. ¿Ya? Este gráfico que está acá lo voy a borrar. Y ahí tengo la componente de C. ¿Se fijan que se amortigua rápidamente? ¿Ya? Entonces este valor sería la I sub P, ¿cierto? La corriente máxima instantánea. Y el valor que está acá sería entonces la corriente de estado transitorio. Perdón, la corriente de estado permanente. ¿Mm? Entonces es el valor de corriente una vez que la componente de C ya, ¿cierto? Se amortiguó. ¿Ya? Entonces acá también puedo ver la corriente en la fase A, en la fase B, y lo puedo combinar todo en un gráfico. Solamente mostrar la fase A. Ahí está viendo una falla trifásica, ¿cierto, profe? Puede ser, sí, puede que sea bifásica en ese caso, porque no me muestra la otra fase. Exactamente. También acá puedo cambiar, no sé, a la barra 3 por ejemplo. Y en la barra 3 quiero también ver la corriente en la fase A. ¿Ya? Entonces ahí tengo la barra 3. ¿Ok? Entonces esa es una ventaja que otorga el estándar IS, que yo puedo graficar, ¿cierto? Y ver cómo evoluciona la corriente en el tiempo. ¿Mm? Y eso el ANSI no lo permite. Profe, usted mencionó que se podía ver análisis de saturación de núcleos también, ¿cierto? No es que se pueda ver, sino que uno lo puede calcular. Al igual como usted lo calcula en CEP, ¿cierto? De la misma forma se puede ver acá. La única diferencia es que acá usted no hace el cálculo a mano, sino que lo hace el programa. Gráfica la curva de saturación nomás entonces. No, en rigor, acá no grafico curva de saturación del transformador, a menos que tenga los datos respectivos. Pero, por ejemplo, los TC, al menos el modelo que incorpora el ETAP, el TC, para el TC especifico una corriente en primario y una en secundario, y nada más que eso. Y el No Barden, tengo un modelo asociado para ver, por ejemplo, qué pasa con la saturación del núcleo. Ah, claro, porque no tengo el Barden tampoco. No puedo saber si está saturado. Bueno, acá se puede mover, sé que está. Ah, ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Entonces, no es que lo grafique, sino que a través del cálculo analítico, que en rigor lo hace TAP, ¿cierto? Me indica el valor de corriente. Yo verifico después si está o no saturado. De la misma forma que lo hacen en CEP. Con la diferencia de que ahora el cálculo no es a mano, sino que lo hace TAP, el cálculo de falla. ¿Dudas? Bien, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Quizás ha sido suficiente contenido nuevo, ¿cierto? Por una clase. Recuerden que con esta última materia cerramos la parte de TAP, ¿ok?
Entonces la idea es que mañana puedan avanzar en su reporte y la semana subsiguiente comenzaríamos entonces a ver algo de Dix Island, ¿ya? Solamente el proyecto, o solamente, mejor dicho, la evaluación de la segunda parte del curso se va a referir al informe de TAP. Ya no va a haber informe de Dix Island, ¿ok? Pero vamos a empezar la próxima clase viendo algunos conceptos de Dix Island, para que tengan algunas competencias para enfrentar el ramo optativo o electivo que vienen más adelante, o para que puedan hacer algún trabajo en CEP, ya, o en proyecto eléctrico, no sé. Entonces esta es la última clase de TAP, ¿ya? La clase, digamos, de TAP como tutorial. Mañana ustedes avanzan en su trabajo particular, la próxima semana es feriado y por tanto la subsiguiente continuamos con Dex Island. Oiga, profe, consulta, profe, la otra vez usted dijo que el trabajo iba a quedar para el 6. ¿Sigue esa fecha o se modifica? No, va a quedar para el 15 creo que comenté, ¿no? Sí, para el 15 de julio. Que según el calendario que tengo acá, a menos que se haya modificado, las actas tienen que emitirse el 30 de julio. Ya, entonces yo tengo que tener un tiempo de revisión de unas 2 semanas, más o menos. Entonces la fecha de entrega va a quedar para el 15 de julio. O sea, tienen un mes para trabajar. Entonces, hasta el momento estamos en este punto. Acá. La próxima semana es feriado. ¿Ya? La semana subsiguiente comenzamos con ETAP, perdón, con Dix Island. Después viene un receso universitario. Y después la semana 19, ¿cierto? Volvemos a retomar un poco de ETAP. ¿Ya? Y después la semana del 20, ustedes entregan el reporte de ETAP. Y no va a haber reporte de Dix Island, solamente reporte de ETAP. Ya esta fecha se modificó. La entrega del reporte va a ser el 15 de julio hasta la medianoche. ¿Alguna duda, consulta? Profe, yo le dejé un correíto pasado anoche, estaba tratando de cargar el ETAP 19 en mi PC. Recording stopped. Ah, sí, tiene razón. Sí, 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 sí. Se me olvidó responder su correo. ¿Lo puedo instalar o no? ¿O todavía tiene problema? No, todavía tengo problemas porque me pide la clave y no me deja ¿Qué en como rigor? descomprimir. ¿Qué etapa instaló el 20 o el 19? El 19, el que estaba en el link que dejó usted en Ya, es módulo. que ese tab nos debiera pedir clave. Porque ¿Vio el solamente video de instalación? hay que craquearlo nomás, Cristian. Sí. ¿Vio el video de instalación o no? Sí, sí, pero no. A usted le aparece al tiro al lado la otra carpeta, a mí no me aparece. Puede que su antivirus le haya detectado el crack como virus y se lo eliminó. Ah, ya, voy a revisar y voy a tratar de craquearla entonces. Sí, ahí no debería tener ningún problema después. Siguiendo los pasos del video, en rigor tendría que instalarlo de forma relativamente sencilla. ¿Usted tuvo problemas, Gerardo, o no? Con la instalación. No, profe. Ya. Con el video anduvo bien entonces. Sí. Ya. Sí, sí, yo igual lo instalé en función del video y no tuve ningún problema. Si sigue con el problema, me avisa y podemos hacer un zoom. Y ahí vemos cómo solucionarlo. Ya, profe, yo voy a revisar ahora y si no, mañana por último le envío un correo para ver cómo lo podemos hacer. Ya, perfecto. Gracias. Ningún problema. Nos vemos mañana entonces. Que les vaya bien. Solo, profe. Hasta luego. Ok, Chao, nos vemos chao. Que mañana. esté bien. Chao.